Vamos a comenzar a ver el trabajo práctico número 3, que se llama Determinación de la altura económica de la presa. En este trabajo práctico lo que vamos a tratar de hacer es relacionar los valores que ya nosotros vamos teniendo de cotas de embalse, volúmenes de embalse, energía generada, y ahora que eso es lo que más o menos estuvimos haciendo hasta el trabajo práctico anterior, donde hicimos una operación del embalse con un método que nos permite obtener un valor de energía media generada asociado a un volumen útil y a un volumen muerto, con lo cual ya vamos teniendo algunas definiciones respecto de las cotas de nuestro embalse. Lo que vamos a hacer en este trabajo práctico es definir cuál sería la cota del coronamiento de la presa, es decir, la altura total que tiene que tener la presa. Vamos a hacer el cómputo de la presa, de los volúmenes de presa de material que yo necesito. Vamos a definir el tipo de presa que vamos a utilizar y con eso lo que vamos a hacer es un presupuesto de la presa, con lo cual vamos a tener idea de cuánto es uno de los ítems principales de los aprovechamientos hidráulicos, que es cuál es el costo que tiene, digamos, el cierre, la presa. Otro de los ítems muy importantes de los aprovechamientos hidráulicos es, por supuesto, la casa de máquinas y todo el sistema de equipos electromecánicos. Pero en este caso vamos a basar nuestro estudio, nuestra comparación entre distintos proyectos, vamos a basarlo, digamos, a través del costo de la presa. Entonces, simplemente es un indicador de cuál es el valor, de cuál es el costo de la inversión que yo tengo que hacer y cuál es el valor de la energía que yo puedo generar. Entonces, el valor de la inversión que yo tengo que hacer me va a dar la cantidad de pesos que yo tengo que poner, digamos, en el proyecto, y también me va a dar la cantidad de energía que yo genero anualmente. Con una metodología, digamos, del análisis económico, vamos a distribuir ese costo total de la presa en un costo anual, de tal manera que vamos a determinar, en el fondo vamos a determinar cuánto nos cuesta producir cada kilowatt de energía que vamos a hacer con este aprovechamiento. Entonces, dependiendo de cómo sea el volumen útil, el volumen muerto y el tamaño de la presa, se va a generar una cantidad de energía que, como ya sabemos, es función del volumen útil respecto de los caudales que se erogan de la presa. Como vimos en Conti, depende de la separación que tiene la curva de Conti. La separación entre las dos curvas me va a dar, digamos, la poligonal que me da los caudales de desembalse. El volumen muerto lo que me hace es cambiar las alturas del agua. Y como todos sabemos, la energía es producto de los caudales que se erogan y la altura desde la cual se eroga el agua. Entonces, a mayor volumen muerto, con el mismo volumen útil, por ejemplo, puedo tener más generación de energía. Por supuesto que las cotas no las puedo, las cotas del agua no las puedo poner en una altura infinita porque claramente topográficamente no me da la situación, digamos, del terreno como para poder hacerlo. Y tampoco es posible porque el embalse puede ser que ocupe zonas o poblaciones existentes, con lo cual, digamos, no estoy bastante limitado en cuanto es el nivel máximo del agua que puedo tener en el embalse. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es primero, ¿cómo hacemos para computar la presa? ¿Cómo hacemos para determinar primero el nivel del coronamiento? ¿Hasta qué altura tiene que llegar mi presa? Y en base a eso vamos a tratar de hacer el cómputo y después vamos a ver cómo hacemos, digamos, un detalle más fino de ese cómputo para determinar el costo. El trabajo va a iniciar entonces con lo que sería el cómputo, digamos, de la obra de cierre. Ustedes van a tener en el campus un PDF con lo que se llama una sección típica, que vamos a verla, la voy a mostrar acá directamente. ¿Sí? Esta es la sección típica este es el PDF que ustedes van a tener, después lo vamos a ir viendo en detalle, y básicamente vamos a ver después cómo se hace el trazado de la sección típica. Básicamente todo arranca, digamos, el trazado de la sección típica, arranca considerando que el ancho superior de la presa es 8 metros, y que después los taludes que tiene son 1 en vertical, 1,5 en horizontal. Es decir, por cada metro que yo desciendo, voy a correrme en horizontal 1,5 metros.
En nuestro caso, por ejemplo, si tenemos las curvas de nivel cada 5 metros, acá el movimiento horizontal será 5 por 1,5, o sea, será 7,5 metros. Por cada 5 metros o por cada curva de nivel serán 7,5 metros que encontraré el talud, ¿no? El talud, este es el lado de aguas arriba, este que está acá es el lado de aguas arriba. Aquí está el nivel del agua, este es un ejemplo, digamos, de configuración del embalse. Y este es el talud de aguas abajo. El talud de aguas abajo, acá tiene dibujado caminos de acceso. En nuestro caso no vamos a hacer estos caminos de acceso, vamos a cortar directamente el talud con una línea recta que sale desde el coronamiento y va con el mismo talud 1,5. Después vamos a ir viendo las distintas partes que tiene la presa. Esta presa en particular que vamos a hacer nosotros es uno de los tipos de presa posibles y es una presa de lo que se denomina de materiales sueltos. Hay distintos tipos de presa de materiales sueltos. Hay algunas que, por ejemplo, tienen un núcleo impermeable. Esto significa que es una pila de materiales, pero que en el centro tienen un tipo, digamos, de suelo compactado, de tal manera que se genera, digamos, una barrera para que el agua no atraviese desde la zona de aguas arriba a la zona de aguas abajo. Ese tipo de presas es, por ejemplo, la que está construida en Futaleufú. Futaleufú es presa de materiales sueltos que tiene un núcleo impermeable interno. Y cuando uno mira la presa, tanto desde aguas arriba como desde aguas abajo, ve un enrocado, digamos, en la superficie, ¿no? Eso siempre es posible cuando yo, en el lugar donde voy a ejecutar la presa, tengo los materiales con la calidad suficiente como para generar ese sello, digamos, ese núcleo impermeable. Para que el material sea, digamos, posible para generar un núcleo impermeable, yo necesito que tenga características de compacidad, es decir, que sean del tipo arcillosos, dado que mezclado con otros materiales más la compactación adecuada y la humedad adecuada, va a generar, digamos, ese núcleo que va a impedir que el agua pase de un lado para el otro. En este caso estamos en un río patagónico, y en los ríos patagónicos, sobre todo de la zona de meseta, no vamos a encontrar materiales de tipo arcilloso en cantidad y en calidad suficiente. Por lo tanto, lo que se hace en estos casos es tomar los materiales del lugar, clasificarlos, normalmente todos los materiales que forman el cuerpo de la presa, que acá están indicados como 2B, 2C, 3, 4, esos materiales son todos de tipo gravas, de distinto tamaño, pero son todas gravas, ¿no? Bien graduadas, se puede hacer digamos, graduar las gravas a través de procedimientos de zarandeado, digamos, en la cantera, hasta lograr, digamos, la curva que a nosotros nos interese, de tal manera que todos esos materiales que les estoy nombrando no tienen capacidad como para contener el agua que pasa, digamos, de aguas arriba hacia aguas abajo. Por tal razón, se ubica antes de esos materiales en contacto, digamos, con la superficie del agua, se coloca lo que se llama una pantalla de hormigón. Esa pantalla de hormigón, en este caso, tiene un espesor de 30 centímetros, se hace de la misma manera que se hormigona, digamos, podríamos decir una calle, ¿no? Se pavimenta en fajas y después cada una de esas fajas va unida a la siguiente, a la que está al lado, mediante juntas especiales de distintos materiales. Antiguamente se hacían de metales esas juntas, ahora modernamente se hacen de otros materiales sintéticos, digamos, ¿no? Pero básicamente son losas de hormigón que están sellando el paso del agua, que evitan el paso del agua y que solamente las gravas lo que hacen es el material de sostén y proveen, digamos, la masa para generar, digamos, la estabilidad de la presa. O sea que ese es el caso que vamos a trabajar nosotros. Vamos a tener una pantalla de hormigón. Esa pantalla de hormigón, después vamos a ver con detalle. Vamos a hacer acá un pequeño zoom. Esa pantalla de hormigón termina en un elemento, que es esto que está aquí, que sería como una fundación de esta pantalla que descansa toda la componente del peso en este punto. Esto se llama plinto, es de hormigón y normalmente está anclado al piso mediante una serie de inyecciones. Estas inyecciones no son otra cosa que pozos que se hacen con colocación de armadura
y a continuación se le inyecta hormigón a presión, de tal manera entonces que se rellenan todos los huecos, más todos los huecos que haya, digamos, en la roca alrededor de él. Esto es siempre posible cuando yo encuentro un manto rocoso, digamos, a una determinada profundidad. Normalmente en los ríos voy a tener, sobre todo en esta zona, voy a tener, digamos, un manto de sedimentos de distinto tamaño, digamos, gravas, algún poco de arcilla, pero gravas y arena sobre todo, fondos de río, y normalmente a una determinada profundidad voy a encontrar un escudo basáltico en el cual, digamos, voy a poder anclar, digamos, este plinto. Después vamos a ver en detalle qué tamaño tiene el plinto, pero para que tengan idea de eso, a ver si está por acá, acá. Tenemos un detalle, esto lo tienen ustedes, ¿sí? Normalmente es un macizo de hormigón, vamos a decirlo así, un macizo de hormigón que tiene tamaño acá 20 centímetros acá arriba, esto es a 90 grados respecto de la pantalla. Para aquí atrás vamos 1,60 m desde este vértice, y después tenemos, bueno, unos 50, unos 50, unos 50, que es una losa, ¿no? Esta losa que está acá, y acá están los anclajes, digamos, ¿no? Eso básicamente para que ustedes tengan idea de esto. Después vamos a ver en detalle bien cómo se hace cada una de estas cosas. Bueno, para que tengan idea entonces que esta es la presa que vamos a hacer. ¿Para qué nos sirve esta información? Bueno, esta información en realidad ustedes van a tener que dibujar, dependiendo de cuál es, lo único fijo que vamos a tener acá es el fondo del río, esta línea que tenemos aquí, esa la vamos a poner en el nivel 345. ¿Sí? Este fondo de río, o lo que sería el terreno natural va a estar en el punto 345. Así vamos a trabajar con las curvas de 345 para arriba. Y a partir de allí vamos a tomar estas alturas que aparecen acá, incluso, por ejemplo, acá hay 2 metros de destape, y después hay hasta la cota 328, ¿sí? De 345 a 328, tenemos, digamos, lo que sería este nivel de acá, y 2 metros más abajo, 326, tenemos el fondo, digamos, del apoyo de la parte delantera de la presa, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con detalle ahora. Pero para que tengan idea que estos valores de cota que aparecen acá se van a respetar, o sea, acá es 345, no 340, esto es 328, esto es 326, eso se respeta, digamos, ¿no? Lo que va a cambiar para cada uno de ustedes es la altura del coronamiento de la presa, que ahora vamos a ver cómo se hace la determinación. Una vez que tengamos eso, vamos a ver cómo se empieza a hacer el trazado. Entonces vamos a ver cómo hacemos para calcular la altura del coronamiento de la presa. Cada uno ya tenemos un volumen muerto, ¿sí? Y tenemos un volumen útil conocido. Cada uno tiene ese valor particular. Por otro lado, tenemos la curva cota-volumen, ¿no? O sea, todos conocemos que determinado volumen se da determinada cota respecto del nivel del mar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer el ejemplo que sigo yo, digamos, ¿no? Ustedes harán el de ustedes. Yo tengo un volumen muerto de 500, un volumen útil de 400, ¿sí? Hectómetros cúbicos. Entonces, de acuerdo a este volumen muerto de 500, interpolando, digamos, aquí en la curva esta, me dice que 500, que mi cota tiene que estar entre 370 y 375, a mí interpolando me dio 370,8. Eso sería 370,8 el nivel de agua mínimo, este de acá, 370,8. Después me dice que el volumen útil es 400, o sea que ya mi volumen sería de 900, el volumen total adentro del embalse sería 500 más 400, 900, y me voy a buscar el 900 interpolando acá, y dice que tiene que estar entre 375 y 380, interpolando me da 378,19. ¿Sí? Nivel de agua mínima de operación, máxima, perdón, de operación normal. Esto que está acá. ¿Sí? Sobre ese hay que colocar lo que se llama el volumen de crecidas. Y aquí viene, digamos, no lo vamos a ver en este curso, pero básicamente tengan presente que en todos los embalses hay que hacer un estudio de las crecidas, que se denominan, ¿no?
Entonces, eso es un estudio típico de la hidrología, digamos, que estudia la distribución de las crecidas máximas, de los que se han registrado en el río. Por eso es necesario tener la serie de datos para más o menos tener una imagen de esas crecidas máximas que se han producido. Y lo que se hace es, en base a este nivel de agua máximo de operación normal, se supone que la crecida llega cuando el nivel se encuentra en este nivel, en el nivel máximo. Y en base a eso se hace la operación de la crecida, que por supuesto tiene una distribución a lo largo de los meses y por supuesto tiene una recurrencia asociada. Entonces, con esa recurrencia asociada, normalmente uno de los criterios es asignarle recurrencias del orden de los 10.000 años, ¿sí? Entonces, de tal manera de garantizar de que el agua, digamos, no va a sobrepasar al coronamiento de la presa. ¿Qué se hace entonces? Ese volumen de crecida se lo estudia hidrológicamente, digamos, y se determina cuánto es el volumen que yo necesito de reserva. O sea, se tiene la crecida, se la opera, y uno digamos, determina hasta qué nivel va a llegar el agua dentro del embalse, y de tal manera entonces me da eso el volumen de almacenamiento que yo necesito de la crecida. Es decir, la crecida, parte de la crecida va a ser erogada y parte de la crecida va a ser almacenada. Acá también depende de cómo sea mi mecanismo de descarga de crecidas. Es decir, puede ser que yo tenga vertederos, y los vertederos pueden ser de distinto tipo. Puede ser que tenga un vertedero, por ejemplo, de labio fijo sin regulaciones y labio fijo sin compuerta, donde el agua, digamos, comienza a sobrepasar el límite del labio del vertedero y va creciendo, con la ley que ya ustedes conocen, va creciendo la altura a medida que crece la altura va a crecer el caudal que sale, digamos, por el vertedero. Es decir, no tengo ningún control, yo lo único que tengo que hacer es mirar y ver cómo pasa el agua, digamos, no hay forma de operar esa crecida, la opera, digamos, automáticamente el vertedero con su curva de descarga. Es decir, que el almacenamiento me lo va a manejar directamente la descarga del vertedero, el caudal erogado, y a medida que va subiendo me va a dar, esa modelación me va a dar hasta qué altura máxima llegó el agua, con lo cual tendré lo que se llama el nivel máximo de operación extraordinaria. Otra situación que se puede dar es que el vertedero tenga compuertas. Entonces, con el vertedero con compuertas, yo puedo operar la descarga de la crecida teniendo las compuertas parcialmente abiertas. Entonces, teniendo la compuerta parcialmente abierta, puedo hacer que el agua que escurra por el vertedero sea menor que la que escurriría si fuera superficie libre, directamente. Con lo cual, lo que en realidad estoy haciendo es, durante la época de crecidas, lo que estoy haciendo es tener el agua mucho más arriba, y de tal manera entonces, como tengo el agua más arriba y estoy erogando el mismo caudal que erogaría por las turbinas, lo que voy a generar es más energía. O sea, una forma de aprovechar esa energía es poniéndole compuertas a los vertederos. Tiene algún riesgo eso, porque las crecidas no son un fenómeno que ocurra muy asiduamente, y puede ser que cuando vaya a operar las compuertas no estén en buen estado para ser operadas, y puede ser que cuando quiera levantar las compuertas no se levanten, y bueno, puede ser que ocurra un desastre. Entonces, en muchos casos, digamos, en Argentina, sobre todo en las presas más viejas de Argentina, se ha elegido poner vertederos de labio libre, digamos, donde vos no necesitas ningún tipo de mantenimiento. Si el agua llega al vertedero, el agua va a salir. En nuestro caso, no tenemos ese estudio de cuánto es el volumen no tenemos el estudio fino ni tampoco lo vamos a hacer, pero estimamos que el volumen necesario para almacenar crecidas está en 450 hectómetros cúbicos. De tal manera que ustedes van a adoptar este volumen de 450 hectómetros cúbicos, ¿sí? Ese es el volumen de crecidas, para todos igual. Mi volumen total o volumen máximo va a ser la suma del volumen muerto más el útil más el volumen de crecidas, que sería 1350 hectómetros cúbicos. Cuando me voy a fijar qué cota corresponde a eso, 1350 hectómetros cúbicos, está acá entre 380 y 385. Interpolando me da que esa cota es 384,15.
¿Qué otra cosa habría que hacer? Bueno, para determinar el coronamiento, finalmente lo que habría que hacer es estudiar la altura de la ola significativa, es decir, depende de cuál sea la orientación que tenga el embalse o que tenga el cierre respecto del embalse y cuál es la orientación de los vientos dominantes, tendría que estudiar qué capacidad tiene el embalse de generarme olas y de qué tamaño serían esas olas. En el caso nuestro, lo que vamos a hacer es, en vez de aumentar la altura del coronamiento, a la altura segura o la revancha que habría que ponerle, vamos a dejar el coronamiento redondeándolo al siguiente número. Así, a mí, por ejemplo, interpolando ahora con esta suma me dio 1350, la cota me dio 384,15, lo redondeo al entero siguiente, que sería 385. Así que con esta metodología mi nivel de coronamiento sería 385. Lo que vamos a hacer, les decía, es poner un muro rompeolas. Vamos a ver acá en la sección típica. El coronamiento está a este nivel, ¿sí? A este nivel, pero tengo un muro rompeolas que tiene 3 metros de altura, 1,50 m para arriba y 1,50 m para abajo, de tal manera entonces que esto, digamos, va a contener las posibles olas que se generan cuando estoy en el nivel máximo de operación, ¿sí? Eso es lo que vamos a, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a dejar el nivel del coronamiento redondeando con la cuenta anterior que hicimos. Lo vamos a dejar directamente al siguiente entero. Acá le estamos ya dando 75 más del nivel máximo. Y lo vamos a dejar en este caso en 385. O sea que ustedes haciendo esta suma, ¿no?, del volumen muerto más el volumen útil más el volumen de crecidas, que ya es fijo para todos, 450, le van a encontrar un volumen máximo. Con eso van a sacar una cota y van a redondear al siguiente número entero. Con eso van a tener el nivel máximo del coronamiento. Una vez que tengo el nivel del coronamiento, ahora voy a ir a trabajarme el AutoCAD y voy a ir a hacer el trazado de la presa.